A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado siempre herramientas para poder lidiar con su entorno, ¿sí? Dentro de esas herramientas podríamos hablar de las armas. Las armas, de alguna manera, al principio se utilizaban para sobrevivir, ¿sí? Para matar, para cazar alguna presa, para defenderse, ¿sí? De alguna fiera que se quería devorar a esa persona, a ese ser humano. Y después se empezaron a utilizar esas armas para invadir territorios, para herir y matar a otros, etc. La evolución de las armas es algo interesante. Las primeras armas fueron las armas de impacto, ¿sí? Las piedras se utilizaban para romper el hueso y sacarle el tuétano, ¿sí? A los huesos, ¿sí? Se utilizaban para romper semillas, ¿sí? Se utilizaban para romper cosas. Y cuando rompían un hueso, se dan cuenta que quedaba algo, el hueso se resquebrajaba y quedaba algo filoso y puntiagudo. Y se empezaron a dar cuenta que eso podía cortar y podía penetrar. Y entonces se empezó a utilizar para trabajar las pieles, para cortar tejido, etc. Y también se empezó a utilizar para herir, ¿sí? Y para lastimar. Y al mismo tiempo también las piedras, cuando se rompían y se quedaban filosas, se dieron cuenta que esas piedras podrían ser usadas, ¿sí? No nada más como una herramienta de impacto, sino como una herramienta punzocortante. Y después se empezaron a dar cuenta que si la aventaban, que no nada más era agarrar la mano y golpear algo, sino si aventaban esa piedra a distancia, podían matar una pequeña presa, podían matar a otro ser humano, ¿sí? A otro ser vivo. Y luego se dieron cuenta que aquello que era punzocortante también se podía aventar, pero había que darle alguna dirección, había que darle alguna trayectoria, una estabilidad, y entonces nace la lanza. Y entonces unen el hueso a un palo recto y lo empiezan a aventar y empiezan a darle cada vez más dirección. Y la lanza se empieza a usar, ya sea la pura madera tallada y quemada, la punta, algo muy puntiagudo para matar, pero se dan cuenta que la madera no era tan fuerte, que en ciertas carnes y en ciertas pieles no penetraba. Entonces empezaron a utilizar el hueso y luego empezaron a utilizar la piedra, ¿sí? Lanzas de piedra, lanzas de hueso, etc. Y empezaron a lanzar. La lanza es una herramienta muy antigua, es un arma muy antigua, ¿sí? Y de ahí se dieron cuenta que pudieran utilizar algo como tejidos, como cuerdas, para potencializar más el lance. Y entonces empiezan a hacer una serie de hamaca, una serie de bolsa con dos cuerdas, y empiezan a darle vueltas y avientan la piedra y nace la onda, ¿no? Entonces con la onda puedes generar muchísimo poder y puedes lastimar a alguien, puedes lanzar una piedra a mucha velocidad, más lejos, porque le da esa sinergia el darle vueltas y luego lanzar. Los mexicas aquí en México eran expertos en la onda, eran letales con la onda. Y luego se dan cuenta que también utilizando esta lanza de una forma más pequeña y lanzándola con algo, utilizando algo que pudiera proyectar, que pudiera apalancar, ¿sí? Y potencializar o incrementar la fuerza de alguien, entonces empiezan a hacer formas de arco, ¿sí? Como utilizo un tejido que se contrae, se expande, un poco más flexible, y puedo jalarlo y luego soltarlo y aventar una pequeña lanza, y entonces nace el arco y la flecha. Y se empieza a utilizar el arco y la flecha. Y se siguen utilizando tanto armas de mano como armas que se lanzan, como armas de impacto, y se empieza a hacer todo un repertorio o toda una caja de herramientas, toda una caja de armas para diferentes objetivos. Y de ahí empieza a evolucionar la era del bronce, la era del hierro, etcétera, etcétera. Y luego empiezan las espadas, los cuchillos y cosas más especializadas. Espadas grandes, largas, de doble agarre, una espada corta, de un solo agarre, pequeñas puñales, pequeños punzocortantes. Y de ahí se empiezan a dar cuenta que esos punzocortantes se pueden lanzar también. El claro ejemplo son los ninjas, ¿sí? Los ninjas utilizaban los shuriken. Shuriken eran pequeñas punzocortantes que se pueden lanzar. Los shuriken no nada más son estrellas ninjas. Hay muchas formas de puntas y de filos que se pueden lanzar. Un ninja traía varios shurikens y aventaba el shuriken contra el samurái o contra su presa, contra su víctima, y hería las manos del samurái, y hería la cara, y hería el cuello. Aventaban al cuello a zonas vulnerables donde no hubiera armadura, y cuando los herían se acercaban y los mataban cuerpo a cuerpo. O sea, el shuriken era una herramienta que se utilizaba en el Japón medieval.
Y incluso hoy en día el shuriken sigue siendo una herramienta que se puede utilizar, así como la lanza, así como el arco y la flecha. Que ya estemos en la era del fuego y de las armas de fuego. Sí, llegaron las armas mucho más eficientes, las armas de fuego cortas, las armas de fuego largas, etcétera. La pólvora cambió todo el juego. Sin embargo, eso no excluye la letalidad de estas herramientas que fueron utilizadas por cientos y miles de años. O sea, no significa que si ahora estamos en la era de las armas de fuego, si alguien te avienta una lanza ya no te haga daño, o si alguien te tira con arco y flecha ya no te haga daño, o si alguien te avienta un cuchillo, o si alguien te avienta una estrella ninja ya no te va a hacer daño. ¿Sí? Que ya no se utilicen o que no sean comunes no significa que ya no sirvan, simplemente fueron sustituidas por las armas de fuego.